¿Qué es una hipóstasis? ¿Ha oído hablar de ella? Bienvenidos todos a Filosofía Apuntes, Apunte de Filosofía. Estamos con las hipóstasis de Plotino. Nosotros ya hemos visto la obra de Plotino. Vimos algo de las hipóstasis también, analizamos el concepto del uno, la inteligencia, el alma, la naturaleza, la materia, etc. Todo lo relacionado con Plotino ya lo vimos en los anteriores podcasts, pero este puede ser el sustrato más fundamental de la filosofía de Plotino, es decir, las hipóstasis. Queremos en este breve resumen presentarles a ustedes lo que son las hipóstasis. Las hipóstasis, que es la idea central de Plotino, que como dije ya la hemos visto, pero vamos a darla acá como en un resumen para que quede todo más sintetizado. Así que sin más introducción, vamos allá. Bueno, entonces, primero que todo debemos preguntarnos ¿qué es una hipóstasis? Una hipóstasis es una sustancia individual que pertenece a un conjunto de personas. Un ejemplo de una hipóstasis es la Santísima Trinidad de los católicos. Por ejemplo, los conceptos de Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no es cierto? Que nosotros decimos que esos tres son uno solo, ¿no es cierto? O sea, este conjunto de tres personas es uno solo. Y esa es una hipóstasis, ¿no es cierto? Cuando hay un conjunto de cosas, ¿no es cierto?, que son unidas por un solo concepto. En este caso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están unidos, contemplados en el concepto de Santísima Trinidad. Sin embargo, en Plotino es una cosa ligeramente diferente, pues sus hipóstasis tenían que ver con los tres entes del mundo inteligible, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son estos entes? El uno, la inteligencia y el alma. El uno, la inteligencia y el alma. ¿Estará bien llamarlos entes? Bueno, muchos discrepaban que ser un ente no es ser lo mismo que lo uno, porque lo ente es más particular, pero recordemos que el uno es lo que lo abarca todo. Vamos a ver, en todo caso, esto es una discusión del Renacimiento que me vino a la mente, pero no, enfoquémonos en Plotino, ¿no? Veamos cada una de las hipóstasis para comprender la teoría que planteaba Plotino. El uno. Bueno, lo primero que debemos analizar es el mundo inteligible, pues de ahí proviene toda la materia. Obviamente, la materia no es principio, puesto que se encuentra en el último puesto de la procesión plotiniana. Por lo tanto, pongamos primero al uno, luego a la inteligencia, luego el alma y finalmente la materia. Imagínense al uno, chicos, como un gran ente que lo abarca absolutamente todo, ¿no es cierto? Los cristianos lo van a llamar Dios. Plotino lo llamaba el uno, porque en síntesis el uno es unidad, es decir, lo contiene absolutamente todo. Claro, lo que está dividido no contiene nada, ¿no es cierto? Contiene su parte, por lo tanto no lo podemos llamar uno. En cambio, lo que está unido, ¿no es cierto? El todo es uno y por lo tanto es indivisible. Y refiere, ¿no es cierto?, a la unidad. Por lo tanto, el uno es el principio de todas las cosas. Y la materia es lo último que está en la procesión de las cosas. Por lo tanto, tenemos dos extremos. Tenemos el uno, ¿no es cierto?, que está todo, e imagínense el uno como Dios, o imagínense el uno, si usted es más platónico, imagíneselo como el nous, ¿no es cierto?, como esta inteligencia que está en todas partes, es omnipotente, omnipresente, e imagíneselo usted en el mundo inteligible. Las ideas se las debemos al mundo inteligible, pues los sentidos pertenecen al mundo de la naturaleza y de la materia. Sin embargo, en los sentidos también pueden estar las ideas en el siguiente respecto. Cuando hablamos del porqué de las cosas, entonces debemos enfocarnos en el mundo inteligible. Y cuando queramos enfocarnos en qué son las cosas,
después debemos dirigir nuestra mirada hacia el mundo sensible. Por lo tanto, en el mundo inteligible, y no tengan miedo, chiquillos, y no se sorprendan de que esto es como Platón, ¿no es cierto? O sea, estamos dividiendo el mundo en dos partes, y es así, o sea, Plotino era tremendamente platónico, ya dividía también el mundo en dos partes, con salvo a algunas diferencias, pero dividía también el mundo en dos partes. El mundo inteligible, por lo tanto, es el porqué, es donde está el porqué de las cosas, y en el mundo sensible están lo que son las cosas, ¿no es cierto? Por lo tanto, el mundo inteligible tiene una importancia. Así vemos que el mundo inteligible tiene, ¿no es cierto?, la quiridad. La quiridad, un concepto medieval que significa esencia. Por lo tanto, el uno tiene la esencia de las cosas, chiquillos. Miren qué importante el concepto de uno. Es claro que si el uno es el mundo inteligible, entonces es el bien en sí mismo, ¿no es cierto? Y por lo tanto, si el uno está en el mundo inteligible, entonces ahí está el bien, y en la materia, que es el mundo sensible, está el mal. ¿Por qué? Las razones son muy sencillas y muy platónicas, por cierto, ya que es el mundo inteligible donde se encuentra la perfección y en la materia se encuentra la imperfección. Y ahí está el mal, ¿no es cierto? Porque el mal, como quizás nos diga San Agustín, es carencia. Es carencia. Plotino nos advierte de mezclar las cosas buenas con las voliciones de las cosas malas, que provienen de la materia. La bondad no es lo mismo que el deseo, pero cuando la bondad se convierte en deseo, entonces caeremos en un contrasentido. Para entender esto deberíamos decir que el bien es deseable por ser bueno y no bueno por ser deseable. Por otro lado, el bien suele confundirse con el qué en vez del por qué, y los hombres quedan perplejos ante una impresión equivocada. No hay que confundir el bien con el qué de las cosas. Por lo tanto, todas las cosas son deseables mientras tengan este tipo de bondad. En efecto, siempre queremos las cosas por su calidad. Bueno, y no solo por su calidad, sino que por su cualidad, y mientras estas dos signifiquen un bien a nuestro favor, y en algunos casos también para los demás. El bien no tiene ninguna forma, y entiéndase no forma en el sentido aristotélico, porque en realidad no necesita tener una forma. Si la tuviera, esta solo lo bajaría de categoría a la inteligencia. Así es que comprendemos el concepto del uno bien, pues es la última categoría que el alma puede alcanzar. No puede existir nada más allá del bien. Claro, pues si yo llegué al bien ya no puedo ir más allá, ¿no es cierto? Es un principio. Sería ridículo que nosotros pudiéramos ir más allá del bien. ¿Qué hay más allá del bien? Hay bien. Y si uno quiere, ¿no es cierto?, ir al mal, bueno, está abajo en la procesión, ¿no es cierto? Por lo tanto, tenemos el uno, ¿no es cierto?, que es lo máximo, es el bien, es el bien. Como les digo, o sea, como les decía, imagínense a Dios, imagínense lo más alto que pueden llegar. Por otra parte, Plotino nos dice que ya no sería necesario dividir dos mundos como lo hace Platón. Aquí viene la diferencia con Platón. ¿Por qué? Simplemente porque el bien puede encontrarse en todos nosotros. No es necesario separar la inteligencia, porque la inteligencia vive en nuestro interior, así como también se encuentra el bien. Por otro lado, bien podríamos decir que la inteligencia, al estar en el mundo inteligible, sin embargo, no por esto podríamos decir que no se altera. De hecho, sí lo hace, porque para pensarse a sí mismo, al menos uno se tendría que alterar, es decir, se tendría que mover. Por lo tanto, en el sentido de la inteligencia, si bien está en el mundo inteligible, la inteligencia se tiene que mover, ¿no es cierto? Y esta la degradaría, ¿no es cierto? O sea, no es que la degradaría, sino que el uno está en el primer lugar, ¿no es cierto? Está en el primer lugar. Y luego viene la inteligencia. Pero la inteligencia no puede verse a sí misma sin tener la ayuda, ¿no es cierto?, de alguien más, es decir, del uno. Por lo tanto, tenemos como primer punto, ¿no es cierto?, al uno. Y ahora vamos al segundo punto, la inteligencia. Y parece obvio, ¿no es cierto?, que la inteligencia pertenezca al mundo inteligible. De hecho, podríamos decir que todos los seres son pertenecientes a la inteligencia. Allá, ¿no es cierto?, en el mundo inteligible morarán los seres que no pueden ser divididos y que en su mayoría son simples.
Si la inteligencia pertenece a este mundo y es la que origina, ¿no es cierto?, a todos los demás seres, entonces la inteligencia será la verdad, así como todo lo que vive en el mundo inteligible. La inteligencia, en palabras de Plotino, es un Dios segundo. No es el uno, pero se le parece. No es el bien, pero se le parece. El uno sí es el bien, pero nada más puede atribuírsele. Ni siquiera podríamos decir que es bueno, porque ya es bien, ¿no es cierto? O sea, sería ridículo decir el bien es bueno, ¿no es cierto? Sería un pleonasmo. Por lo tanto, no hay cosa más simple ni más sublime que el bien mismo. Después del bien no existe nada más. Eso ya veníamos reiterándolo. En efecto, chicos, ustedes no pueden decir absolutamente nada del uno. No porque el uno carezca de características, no porque el uno carezca de atribuciones, pero es que si usted dice el uno es bueno, ya con eso, el uno es bueno, usted está dejando de lado muchas cosas, la bondad, el amor, está dejando muchas cosas, ¿ya? Por lo tanto, no se le puede dar un atributo. ¿Por qué? Porque decir una sola palabra ya sería estar equivocado. Y entonces, ¿cómo nos podríamos referir al uno? Uno podría decir uno, ¿no es cierto? ¿Cómo me refiero al uno? Bueno, Plotino nos dice que es a través de la intuición. No de la razón, sino que de la intuición. Porque en la intuición podemos guardar silencio y tal vez entender que el uno no puede tener atribuciones. El alma. Tenemos, ¿no es cierto?, el uno en primer lugar, la inteligencia en el segundo, y ahora vamos al alma en tercer lugar. Plotino nos dice que todos estamos regidos por una alma, pero en realidad de varias almas aparte de la nuestra. Los estoicos decían que eso no era necesario, pues la misma alma tenía una parte rectora que la gobernaba. El hegemonicón, como llamaban los estoicos a la parte rectora del alma, sería la razón misma. Además, esta parte rectora recibe todas las sensaciones del cuerpo a través de una transmisión. Por otro lado, esta parte rectora del alma es además un cuerpo, pues para recibir la sensación necesita también ser cuerpo. Su lugar era precisamente el corazón. No obstante, ¿cómo percibirán las otras partes si es la rectora la que recibe? Si fuera así, entonces la pierna no recibirá la sensación, puesto que es la parte rectora la que la recibe. La solución que propone Plotino es que el alma es la que permite que el cuerpo sienta, y como ésta está en todas partes del cuerpo, entonces todas las partes del cuerpo sentirán las sensaciones correspondientes en el lugar que corresponde, ¿no es cierto? De acuerdo con Plotino, todas las almas tienen la conformación de una sola. Esto va contrariamente con el pensamiento estoico, que dice que las almas provienen del mismo universo. Ahora, por supuesto, como todo viene de la forma, el alma superior hace además, ¿no es cierto?, la producción de almas inferiores. ¿Y cuáles son estas almas inferiores? Bueno, las almas inferiores son aquellas que están más cerca de la materia. El alma universal es un todo, es decir, no tiene partes, es la conformación de todas las almas, pero sin perder la unidad de la misma. Por ejemplo, el número 10 es una unidad en cuanto a que se tome como un número aislado, y se puede ver en partes cuando se toma dentro de otro número. Pero su unidad en sí no se puede negar. Todas las almas son semejantes y enteras, en nada difieren una de la otra. Esto se debe a que las almas no tienen magnitud, así como tampoco tienen cantidad. Ahora, pareciera ser que podemos decir que una parte del alma total, ¿no es cierto? Una parte del alma total, pero ¿es realmente así? ¿Acaso una parte no es un todo en sí mismo? Por supuesto que sí. Entonces el alma no es parte, siendo que siempre podrá ser vista como un todo. En todo caso, si el alma se dividiese, entonces tendríamos que todas las partes de nuestro cuerpo tendrían alma, o sea, el dedo tendría un alma, la pierna, lo cual sería absurdo. En resumen, las partes serían un todo individual. Plotino asegura que el alma tiene una potencia infinita. Incluso si se le corta una parte del cuerpo al ser humano, el alma todavía seguiría ahí. Sin embargo, ¿cómo es que el alma infinita se introduce en el cuerpo finito? Para explicar esta entrada, Plotino describe dos maneras de hacerlo. Uno, por reencarnación, cuando un alma está en el cuerpo. Y dos,
por desencarnación, cuando un alma deja el cuerpo. Para explicarla individualmente, tomemos como punto de partida un alma que ya ha salido de un cuerpo. Simplemente la decisión de caer en un cuerpo es del alma, y esta es la única que puede entrar en él. Ahora, el cuerpo no pertenece al alma, ni el alma al cuerpo, pero sí el alma puede comandarlo. En fin, la relación del alma con el cuerpo es como una red en el agua. El agua sería el alma, mientras que la red el cuerpo. Y claro, el cuerpo que es arrojado, ¿no es cierto?, al alma, y el alma lo recibe. El agua se entrelaza con la red, pero no se transforma en red, ¿se dan cuenta? Y lo mismo va para la red, o sea, la red usted la tira al agua, pero la red no se convierte en agua, ¿no es cierto? Ni el agua se convierte en red, sino que están las dos, ¿no es cierto?, en la superficie. Y por lo tanto el agua haría a la vez de alma y el cuerpo de red. La inteligencia, que está a un nivel superior que el alma, ve e influye en esta para que el alma tenga el bien dentro del mundo que conocemos. Las almas no son enviadas por la inteligencia, ni tampoco van hacia los cuerpos de forma voluntaria. Podríamos decir que por impulso o por instinto las almas se dirigen hacia los cuerpos. Por impulso o por instinto, chicos, no es por voluntad. Es un destino que ellas tienen. No tienen la capacidad de decidir ese destino. La procesión de las almas desde el mundo inteligible hacia el sensible se da no solo por regiones, sino que también por cuerpos. En efecto, el alma primero pasa por los astros, luego por el cielo y finalmente cae en el plano terrestre. Esto es platonismo puro, chicos. Esto es platonismo puro. O sea, Plotino está explicando lo de Platón a su forma, ¿no es cierto?, a la forma plotiniana. Por lo tanto, en resumen, podríamos decir, chicos, que tenemos el mundo inteligible. En el mundo inteligible está el uno, que es el supremo bien. Está la inteligencia, que es la intelección. Está el alma en el mundo inteligible. Y contiene dos partes, la parte racional y la parte irracional. La parte racional, obviamente, es la que está más cerca del bien. Y la parte irracional es la que está más cerca de la materia y del mal. Y, ¿no es cierto?, el alma concede vida al cuerpo, pero cuando hablamos de cuerpo ya estamos hablando del mundo sensible, ¿no es cierto?, donde está lo compuesto. Por lo tanto, mundo inteligible, uno inteligencia alma, mundo sensible, cuerpo. Y esas son en realidad las hipóstasis de Plotino. Bueno, chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si les ha gustado, de like, comente, comparta, suscríbase al blog que está en la descripción del video. Que esté muy bien. Chao.